Bienvenidos amigos televidentes a una edición más de su programa Conexión GT. Yo soy Richard Shaw, su anfitrión, y el día de hoy estamos ubicados en un lugar muy especial. Nos ha abierto las puertas de su sede diplomática, la Embajada de Colombia, y hoy entrevistaremos al señor embajador Juan Hurtado Cano. Gracias, señor embajador, por aceptar la invitación a Conexión GT. Estamos muy interesados en conocer cómo ha evolucionado la relación de Guatemala con Colombia recientemente. Usted fue designado como embajador hace apenas unos meses, ¿verdad? Pero cuéntenos, ¿cómo está la balanza comercial entre Guatemala y Colombia? Bueno, primero tengo que decirte, Richard, que te agradezco por tu visita a la embajada. Esta es tu casa. Y esta es la casa de todos los amigos de Guatemala, porque tengo que decir que en el año y un mes que llevo de embajador de Colombia en Guatemala me he sentido muy bien en este gran país. Este es un país maravilloso. Este es un país con el que todos los días tenemos que profundizar más las relaciones diplomáticas, amistosas, comerciales, Colombia y Guatemala, que de hecho están creciendo y creciendo. Yo eso lo tengo que valorar inmensamente. Y las buenas relaciones que han existido entre los gobiernos del presidente Duque y el actual gobierno del presidente Morales, como así será en el próximo gobierno con el presidente Alejandro Yamatei. Bueno, la balanza comercial. Mi amigo, de Colombia vienen aproximadamente 450 millones de dólares de exportaciones hacia Guatemala, y de Guatemala 60 millones de dólares en exportaciones, ¿no? Bueno, eso quiere decir que obviamente la balanza comercial está más favorable a Colombia, y lo que se aspira, que es una aspiración legítima y clara, es equilibrar esa balanza, ¿no? O sea que todo lo que se permita fortalecer ese equilibrio de balanza de exportaciones de la República de Guatemala a Colombia, bienvenidas. Ahora, por ejemplo, tengo que decirle a usted, acaba de llegar a Guatemala un buque que fortalece la Armada de Guatemala. Es un buque multipropósito para ayuda humanitaria. Es un buque que en ninguna otra parte del mundo se puede haber hecho en las condiciones económicas en que se hizo. Lo hizo Cotecmar, la industria más importante astillero de Latinoamérica hoy en día. Eso tengo que decirlo así porque ese buque llegó a Guatemala con un costo de aproximadamente 12 millones de dólares, y un buque que le va a servir inmensamente a todas las comunidades del Pacífico. Ese fue un buque construido con todo el proceso supervisado, debidamente adelantado, con visita del vicepresidente de Guatemala, en fin. Todo se hizo a la orden del día, porque usted sabe que a veces se tratan controversias por eso. Guatemala necesita fortalecer su armada. De tal manera que yo me siento muy satisfecho de todo lo que se ha profundizado en las relaciones de Colombia y Guatemala, mi querido amigo. Señor embajador, hablamos de incrementar la balanza comercial, pero hay algo importante que ha salido a luz, y es la cooperación que ofrece Colombia en temas de formación de cuadros de seguridad, alianzas estratégicas. Cuénteme, ¿cuál fue el resultado de la visita del presidente electo Alejandro Yamatei a Colombia? ¿Qué se habló? ¿Qué se está previendo para el futuro gobierno? Sí, esa pregunta, Richard, es muy importante porque pasó lo siguiente. El 27 de agosto el presidente Alejandro Yamatei tenía mucho interés en llegar a Colombia, y el presidente Duque de conocerlo, de hablar con él. Se reunieron en la Casa de Nariño, donde se analizaron los temas de las relaciones bilaterales, y además él mostró mucho interés en fortalecer la cooperación en frentes como los que puede ofrecer un centro muy importante que fue fortalecido en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, el SENA. El SENA es la institución popular más importante de Colombia, con casi 8 millones de alumnos. Entonces, el SENA va a venir a Guatemala a fortalecer el INTECAP en temas, por ejemplo, cooperación, el tema de atención y ayuda y apoyo a todas las personas que han tenido problemas de discapacidad, que tienen problemas de discapacidad, por ejemplo, ese tema. Todos los temas relacionados con la cooperación en materia de seguridad las tendrá Guatemala por parte del gobierno colombiano. Le quiero mencionar algo muy importante. Esta Operación Orión va a servir para fortalecer los esquemas
de lucha contra la maldita plaga más horrible que tenemos en el mundo, que es el narcotráfico. Hay dos plagas, la corrupción y el narcotráfico. Y vamos a fortalecer ese ejercicio de lucha contra el narcotráfico con esa operación, que además deben de cooperar y van a estar colaborando los países centroamericanos. Con Guatemala se tiene una muy clara voluntad de profundizar en ese esquema por parte del gobierno del presidente Alejandro Yamatei. Él se mostró muy interesado en la inversión de Colombia en Guatemala. La inversión privada genera empleo. ¿Qué pasó en Colombia? El presidente Álvaro Uribe Vélez, en sus dos gobiernos, yo era miembro del Congreso, salvó a Colombia porque al ponerle orden al país, al arrinconar a los terroristas de Colombia, de las FARC, llegó la inversión extranjera a Colombia. Y esa inversión extranjera a Colombia permitió que la economía creciera a niveles hasta del 7%. ¿Por qué eso? Porque un país que no tiene seguridad, que no tiene estabilidad jurídica, no tiene nada que hacer. Y Colombia, en el gobierno del presidente Uribe, fortaleció la estabilidad jurídica para la inversión extranjera. Esto tiene que hacer un país como Guatemala. Tiene que ser un país como Guatemala. Darle estabilidad jurídica a las inversiones. Acá donde hice un proyecto aquí, del proyecto de Escuintla, Puerto Quetzal, que era una alianza público-privada. Eso no se entiende. Entonces, Guatemala debe tener claridades meridianas sobre el tema de la estabilidad jurídica para que pueda llegar a inversión extranjera. Sí, es importante que usted toque el tema de la estabilidad política, señor embajador, porque fíjese que la estabilidad política y la certeza jurídica permiten una inversión. Y sobre eso hay una cosa que está en el tintero. Sí. Cuénteme cómo va el asunto del Tratado de Libre Comercio Guatemala-Colombia, porque eso sería algo que aterrizaría las intenciones de mejorar la balanza comercial y, ojo, darle certeza jurídica a los inversionistas colombianos, que estamos hablando de una posible cementera, de fábricas de textiles, en fin. Correcto, Richard. Mira, yo tengo que decirte una cosa. En Colombia, entre Colombia y Guatemala, se firmó esa modificación del acuerdo del fortalecimiento del Tratado de Libre Comercio. Eso lleva más de un año. Lamentablemente, ha faltado un concepto del Ministerio de Economía, entiendo, en Guatemala, para que pase al Congreso. Porque hemos hablado con el Congreso y hay una gran disponibilidad del Congreso de Guatemala de ratificar esa modificación del TLC. Yo espero, o esperamos los colombianos, que ese tratado definitivamente se ratifique en el Congreso de Guatemala, ya será por el nuevo Congreso, porque no falta sino un concepto del Ministerio de Economía. Eso es lo que me han informado. De tal manera que queremos darle solución a ese tema. La voluntad de Colombia está toda, ya sea que ratificó en el Congreso de Colombia ese tratado, esa modificación del tratado. De tal manera que eso nos permitiría fortalecer esas relaciones comerciales con Guatemala. Bueno, señor embajador, recientemente hemos visto un crecimiento de la conflictividad en todo el área latinoamericana. Y un país que no se salvó de esto es Colombia. Vimos las grandes marchas, un paro nacional y pareciera como un efecto dominó. Ecuador, Chile, Colombia. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es su perspectiva con esa experiencia diplomática que usted tiene de años? Fue embajador también en Israel. O sea, usted conoce mucho de esto. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Hay un descontento? ¿O hay una manipulación? ¿Hay una brisa bolivariana? ¿Qué es lo que está pasando? Vea, definitivamente, Richard, yo tengo el firme convencimiento, un colombiano, que le duele nuestra patria y le duele Latinoamérica en general. Esa ola trágica, chavista, lo que maneja Maduro en Venezuela, que derrumbó la economía más importante de América Latina, la izquierda, el comunismo, eso es así de claro. Esa ola la han querido exportar a países suramericanos, porque se conoce que hay infiltrados en esas marchas que están teniendo unas pretensiones y unas peticiones increíbles. Eso nunca se había imaginado ninguno de los gobiernos de América Latina. Colombia, le voy a decir a Colombia. Colombia es un país que ha fortalecido la educación
y la educación superior. Este gobierno le dio 4 billones más de pesos a la educación superior, como nunca se había dado en muchos años en Colombia, después de lo que fortaleció la educación del gobierno del presidente Uribe. La educación colombiana, el presidente Duque ha sido un hombre, además de una capacidad de trabajo, una disciplina de trabajo, de una consagración por su país, a atender todos los temas, a dialogar con la gente, a apoyar la educación, a mejorar la salud, a sacar adelante los programas sociales y además una cosa muy importante, el desarrollo del proceso de paz, mal hecho que quedó cojo en el gobierno de Santos, porque así lo tengo que decir. Ese proceso de paz, pues hay que cumplirlo. Y el presidente Duque está haciendo ese ejercicio, llevando a las zonas del país todas las posibilidades de desarrollo que se consignaron en esos tratados. Yo tengo que decir una cosa, más no se puede hacer. Y mire la respuesta. El año pasado el presidente Duque recibió el país desfinanciado, con un roto de 14 billones de pesos. Y ese roto, en buena medida, se pudo resolver con una ley de financiamiento que se aprobó el año pasado, al final del Congreso, iniciando el gobierno del presidente Duque. Y lamentablemente la Corte Constitucional lo tumbó y ahora lo están tramitando en el Congreso. Pero quiero decirles sobre eso. La economía del país, de nuestro país, está creciendo al 3.5%. Es la economía que más crece en América Latina. ¿Por qué? Porque se le ha puesto orden a la economía. No hay despilfarro, no hay lo que llaman en Colombia la mermelada, que a todo el mundo le entregaban, no hay contrataciones paralelas, no hay... Eso se le está poniendo orden. Es decir, la austeridad en un gobierno tiene que ser un factor fundamental para fortalecer la economía de un país. Si no hay orden, y lo que hay es despilfarro, pues eso es una catástrofe. Eso es lo que pasaba en Colombia en el gobierno anterior, porque esa es la verdad. Yo no tengo rodeos para decir las cosas. Entonces, hoy se están haciendo las mesas de concertación. Obviamente, los que perdieron las elecciones por 2,5 millones de votos en Colombia resolvieron que había que sacar a la gente a la calle. O sea, incendiar y desordenar. Porque hoy en día muchos de los manifestantes en Colombia no saben ni por qué lo están haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque ahí están los agitadores que están interesados en desestabilizar un gobierno que es un gobierno sólido, trabajador, responsable, un gobierno que le está mostrando al país realizaciones y ejecutorias muy claras el gobierno del presidente Iván Duque. Yo digo con toda la sinceridad, el gobierno del presidente Duque va a pasar a la historia por ser un gobierno trabajador y responsable en Colombia, y lo está demostrando el crecimiento económico. Todos los sábados está en las regiones de Colombia hablando con la gente, conversando con la gente como lo hacía el presidente Uribe en los consejos comunales, hablando con la gente para resolver problemas que ni siquiera fueron tocados en el gobierno anterior, por ejemplo. De tal manera que yo, sobre ese frente, el tema migratorio, por ejemplo, vamos a hablar de este tema. Dígame usted, ¿cómo se podrá sentir el pueblo colombiano cuando tenemos hoy 2 millones, ya 2 millones de venezolanos en Colombia, que se han recibido y se han tratado bien, que tienen posibilidades de trabajar porque les han dado trabajo? El presidente Duque, en la historia de la humanidad no conocemos un caso como el de Colombia, como el que hizo el presidente Duque al firmar un decreto nacionalizando 25,000 niños venezolanos para poderlos atender en salud y en educación. Eso no lo puede contar ningún país en el mundo de lo que ha hecho Colombia. Todo lo ha hecho para atender y resolver ese problema. Es un problema muy delicado. Son 2.216 kilómetros de frontera, la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela. Entonces, se quedó toda la ayuda humanitaria que el mundo llevó a Cúcuta porque los dictadores de Venezuela, que son delincuentes, no dejaron entrar esa ayuda humanitaria. Esa es la realidad. Uribe, el presidente Duque, ha hecho un excelente esfuerzo por fortalecer el Grupo de Lima, en el que lo ha apoyado mucho el gobierno de Guatemala, y va a tener todo el apoyo decidido, como lo ha manifestado el presidente Alejandro Yamatei. Ese Grupo de Lima, que ahora pues se va a ver fortalecido con el ingreso de Uruguay. Esperamos que pase alguna cosa importante en Bolivia. ¿Ve? Pero ese Grupo de
Lima, ¿por qué ha trabajado? Por resolver ese problema, ayudar a resolver el problema de Venezuela. Democratizar el país, volver a ese país a la democracia. Eso es una dictadura espantable, horrenda, tenebrosa, la más horrible de Sudamérica, porque no hay otra peor, la izquierda, radical, destruir un país. Entonces, eso es lo que hace este gobierno, trabajar con toda la comunidad internacional, de una manera de buena fe y de buena voluntad, el gobierno del presidente Duque. Yo creo que Colombia le va a mostrar en estos 4 años al mundo cómo es que se gobierna responsablemente un país. Bueno, perdón. Solo una pregunta. Hay que poner el corte, ¿verdad? ¿Por qué? Para hacer un corte. Que usted diga que vamos a subir antes. Sí. No, vamos. Tenemos es bueno que de pronto usted señale en el tema de la migración Sí. que la responsabilidad de recibir a 2 millones de venezolanos no es solamente una responsabilidad de Colombia, Así no, claro, es una responsabilidad internacional. Bueno, vamos a hablar ahorita sobre la política de migrantes, ¿sí? Claro. Entonces yo voy a hacer la política de migrantes. Sí, claro. Sí. Vamos a hablar. La voy a contextualizar más. Nosotros no podemos claro, simplemente claro. asumir, hemos asumido, pero no podemos estar solos. No. Voy a ahondar Sí, más sí, en sí, el tema. ahondar ese tema que No, te- es que me lo dejo hablando porque yo estoy feliz que diga. Porque sí existe un problema. Yo he recibido gente, he hablado con muchos colombianos que están acá, muchos venezolanos, y es que llora sangre eso usted, llora sangre. Oiga, que si le dan el mar, le dan la arena. ¿Cómo es que decía Churchill? Si usted le da al administrar a los socialistas el Sahara, hace falta arena. Es que es triste. Y yo pienso Un genio, que... ¿no? Churchill. Ahora, ¿sabe qué? Cuando yo le he hablado a la gente de acá, como a mí me tocó vivir el tema de Uribe, me dicen, ¿ustedes piensan de que Uribe es de derecha? Fíjense que es un hombre con una alta conciencia social y con muchas políticas asistencialistas, entre comillas, de izquierda. Porque ¿dónde nació la Bolsa Solidaria de Guatemala con Álvaro Colón? De lo que fueron a ver a Colombia. Familias en acción. Porque allá, señor embajador, usted menciona el tema de la migración como algo que ha sido un problema serio para Colombia, porque recibir 2,5 millones de ciudadanos venezolanos realmente afecta a cualquier economía. Dígame, ¿cómo lo han hecho y si han tenido ustedes algún tipo de apoyo de Naciones Unidas o de los países vecinos? Porque esta realmente es una ola de migrantes impresionante. Yo tengo que decir una cosa sumamente clara. El gobierno colombiano no ha tenido el apoyo necesario. Ha existido apoyo, pero no ha existido el apoyo necesario de la comunidad internacional. Y en eso Naciones Unidas también se ha quedado corto en trabajar sobre ese tema. Y toda la comunidad en general, la comunidad internacional. Porque es que en la ofensiva que ha hecho diplomática Colombia para hablar de este tema ha sido intensa, y lo hizo el canciller Carlos Holmes Trujillo con mucha eficiencia. En Ecuador hay 300.000, en Perú hay 500.000 y otros 200 o 300 en Chile y otros 100.000 en Argentina y así. El país que me ha recibido ese flujo migratorio ha sido Colombia, obviamente. Los países centroamericanos también lo han recibido. Pero le ha faltado más decisión a la comunidad internacional para abordar ese problema tan complejo. Es que esa es la crisis migratoria más grande y más dura que ha sufrido la humanidad, los países del mundo, en los últimos tiempos. Yo creo que en los últimos 30 años eso es lo peor que se ha visto en el mundo, porque eso no tiene antecedentes. Hay 4 millones de venezolanos por fuera por esta dictadura que tenemos en Venezuela. De tal manera que eso nos está indicando que la comunidad internacional debe hablar menos y trabajar más por ayudar, sobre todo a Colombia, a atender este problema migratorio de proporciones incalculables, que nos ha generado muchas dificultades a Colombia, porque eso le ha limitado también las posibilidades de trabajo a muchos compatriotas. Esa es la realidad. No se puede cerrar. ¿Qué se va a cerrar ya si la frontera es una frontera que tiene 1000 pasos fuera de los 2 o 3 pasos importantes del puente internacional Simón Bolívar en Táchira y Cúcuta? Pues eso, la gente pasa, porque la gente tiene que sobrevivir. Que a uno le da dolor saber que en Venezuela llegan los niños a las escuelas y se desmayan los niñitos en las escuelas porque no tienen comida. Yo le cuento una cosa a mi amigo. Aquí en la residencia
alojé en la residencia a la doctora María Teresa Romero, embajadora del presidente Guaidó, que es el presidente legítimo de Venezuela, el presidente Juan Guaidó, porque es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, elegida democráticamente por el pueblo. Y con ella estuvo en la residencia de la embajada porque es un país hermano. Nosotros tenemos el deber, la obligación de atender a nuestros hermanos en esta tragedia humanitaria de proporciones colosales en estos tiempos. Duro. Señor embajador, yo veo que existe una tendencia latinoamericana, incluso en el norte de América, de ideologizar el conflicto y los intereses electorales. Usted señaló acertadamente que la diferencia de votación que hubo entre el señor Iván Duque y el partido opositor fue de 2 millones y algo, ¿no? 2,5 millones 2 millones señor Petro. del señor Petro. Y que parte de las reacciones de disturbios que hay en Colombia son por la inconformidad de la oposición, ¿verdad?, con la política de gobierno del actual presidente. Pero vemos una réplica similar en México. Y actualmente estamos viendo cómo la política del presidente Donald Trump está siendo adversada por los mismos adversarios políticos demócratas. Yo le quiero preguntar algo a usted, un hombre con colmillo político. ¿Realmente hay ideologías o lo que estamos viendo es un juego de intereses etiquetados por llegar al poder? La ideologización de la política, pues eso sí, eso es un hecho absolutamente evidente. Por ejemplo, en Colombia una oposición que ha tenido todas las absolutas garantías, donde los procesos democráticos se han desarrollado con toda transparencia, pero está demostrando. El día de las elecciones, cuando el presidente Duque gana las elecciones, porque era un gran candidato, el mejor candidato, por eso les ganó, la mejor propuesta en Colombia. Ese mismo día el señor que perdió no reconocía la derrota, sino que lo que dijo era que lo que iba a pasar de ahí en adelante era que iban a sacar a su gente a las calles. Entonces, todo esto ha sido, es decir, las expresiones que tiene contra el gobierno son inimaginables, porque son absolutamente mentirosas y calumniosas. Y esas ideologías radicales recurren a la mentira, la patraña de la mentira, para levantar el pelo y para engañar a la gente. Y esto se repite por América Latina, pues, ¿no? Claro que se repite por América Latina, obviamente. Y en Estados Unidos también. Obviamente. Que eso aquí entramos, señor embajador, al tema de la judicialización de la política. ¿Se está dando esto en Colombia? ¿Se ha dado en el pasado? Obviamente que la política, terminamos muchos países del mundo en la judicialización de la política. Los magistrados y jueces de muchos países, eso no pasa solamente en Colombia. Pasa en Guatemala. Pasa en todas partes. Está pasando actualmente en Estados Unidos. Eso es un problema que se viene anunciando hace muchos años, de cómo la justicia se politizó de una manera tan grande que le está ocasionando dificultades inmensas a muchos países. ¿Usted cree que cuánta gente tenemos condenada injustamente por una justicia montada al amaño de los intereses de unos sectores políticos? Claro, mucha gente inocente y mucha gente que está en el exilio, refugiados, perseguidos por una justicia politizada. Eso en muchas partes se da. Y en Colombia no ha sido ajeno tampoco a eso. O sea, que estamos frente a una aberración de la democracia donde lo que se ha implantado es la dictadura de los jueces. Eso pues es un fenómeno mundial. Eso también eso es claro. Pero ha sido un problema muy serio y muy delicado para las democracias de los países como los países latinoamericanos. Colombia ha vivido ese problema y uno tiene que decirlo así porque así lo siente y uno lo ve, lo lee y todos los días se percibe en las redes. Es que sabemos de la influencia que sobre ciertos organismos judiciales tuvo unos ciertos grupos de oposición y políticos sobre la justicia. La justicia tiene que ser imparcial.
por encima de todos los intereses de partidos o de la justicia, tiene que actuar, pero no sesgada, esa es la cosa. Y eso pues es un problema que padecemos muchos países de América, por ejemplo. Bueno, señor embajador, muchísimas gracias por su tiempo. Para Conexión GT, la Red Noticias y la revista C4, es un gusto tenerlo acá con nosotros. Le agradecemos su participación y le dejamos el micrófono para que se dirija al pueblo de Guatemala con una reflexión con respecto a esta confrontación que viven varios países latinoamericanos y que al final, pues, no deja nada. Sí, bueno, Richard, yo le agradezco mucho por su presencia aquí en la embajada. Tengo que decirle que tenemos mucha esperanza en lo que respecta a Colombia y Guatemala. Mucha esperanza que este fortalecimiento de nuestras relaciones diplomáticas y comerciales se van a seguir dando en el próximo gobierno. Con lo que uno le escucha al presidente electo Alejandro Giammattei y con lo que uno le escucha al presidente Duque en esa conversación, le da para concluir que llega una era muy importante en esas relaciones de cooperación, de inversiones en doble vía, que es lo que necesitamos. En la política exterior sabemos de la plena y absoluta disposición que tiene el gobierno Giammattei, el próximo gobierno, de apoyar a Colombia en la política internacional, sobre todo en este escenario que yo les estuve relacionando del Grupo de Lima. Yo creo que los países se tienen que unir para resolver problemas. El presidente Duque hablaba de un tema muy importante este año pasado, antes de venir acá con el tema cafetero, por ejemplo. Tienen que unirse los países centroamericanos productores de café para entre ellos juntos llegar a resolver este problema de los precios internacionales, aunque ahora están subiendo los precios a nivel internacional. Pero la crisis de los cafeteros ha sido inmensamente grande. Yo digo y aspiro también a una cosa, mi amigo querido, que este país tan maravilloso que es Guatemala resuelva problemas tan inmensos como el problema de la desnutrición infantil. Aquí hay que resolver ese problema, que es un cáncer muy grande que pesa todavía sobre algunos países y más sobre este, que tiene unos niveles de desnutrición del 50%. Hay que trabajar solidariamente en todos los países del mundo, y el presidente Duque y el canciller anterior, hoy ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, hablaron de conformar un frente internacional con una organización internacional de lucha frontal contra la maldita plaga de la corrupción. Y ayer se lo escuché al presidente Alejandro Giammattei hablar de ese frente. Si no erradicamos la plaga de la corrupción que carcome todas las democracias, esto será muy difícil de resolver los problemas sociales que tienen los países que resolver. De tal manera que yo tengo toda la fe, toda la esperanza, que los países se van a unir en frentes tan importantes: lucha contra el narcotráfico, lucha contra la corrupción, alianzas para fortalecer los mecanismos que permitan mejores y más justos ingresos, por ejemplo, a los países productores de café. Y en fin, esos temas, esos frentes hay que abordarlos mancomunadamente, solidariamente. Los países tienen que colaborar en todos esos frentes, todos. Un solo país no resuelve problemas, no resuelve nada. Eso tiene que ser unidos todos, de tal manera que yo tengo que decir eso, y me siento todo, como le digo, muy feliz de estarle sirviendo a este país con un equipo de trabajo en la embajada muy importante, y de seguir trabajando por ese fortalecimiento de relaciones. Ahora, con la visita del presidente Duque a Guatemala, felizmente, con la posesión del presidente Alejandro Giammattei, se van a demostrar cuáles son las acciones concretas y directas de los dos países para trabajar de aquí hacia el futuro año entrante. Bueno, muchas gracias, señor embajador. Gracias, amigos televidentes y personas que nos escuchan por la red 106.1. Yo soy Richard Shaw, su anfitrión en el día de hoy. Nos vemos en la próxima emisión de Conexión GT. Richard, gracias.